Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La música nos hace soñar, la música nos hace volar. Y estamos escuchando la voz de Carlos Gardel, porque hoy día se cumplen 85 años del fallecimiento de Carlos Gardel, cuando su pequeño avión despegaba del aeropuerto de Medellín, dirigiéndose a Buenos Aires. Otro avión que estaba esperando también salir se cruzó. Chocaron los aviones y allí falleció Carlos Gardel. Y por casualidad también nos vamos, gracias a la magia de la radio, nos vamos a Buenos Aires, en Argentina. Allí está Ignacio Grimaldi, periodista de CNN, a quien saludamos a la distancia. Ignacio, qué gusto de saludarte, buenas tardes, bienvenido a Cuidando tu Salud en RPP Noticias. Soy el doctor Elmer Huerta. Buenas tardes, doctor. Un placer estar conversando con usted. Gracias, Ignacio. La razón por la que te queremos contactar y nos cuentes es para que nos digas cómo está la situación del coronavirus en Argentina. Hasta este momento sabemos que hay 47.216 casos confirmados y 1.085 muertos, que parecería que por estos números la cosa está yendo muy bien. Sé que ustedes tienen 98 días de cuarentena, 2 días menos que el Perú, pero que parece que el presidente Fernández va a extender más. Danos una visión general de cómo se ven las cosas allí en Argentina, por favor, Ignacio. Bueno, primero, para empezar a considerar la evolución del coronavirus en Argentina, hay que contextualizar. La Argentina parece ser un país muy diverso. El coronavirus ha partido al país en dos. Por un lado está la región de la capital, de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, llamada AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires, donde el coronavirus golpea fuerte y la situación parece estar lejos de estar controlada. Y por otro lado está la situación del resto del país, unas 22 jurisdicciones, 22 provincias que parecen estar controlando la evolución del COVID-19. El foco, el epicentro, está, como decíamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, ese área conformada por la capital y sus alrededores. Allí también es donde se concentra la mayor circulación de personas del país y es donde la preocupación más mecha hace. En las próximas horas, el presidente Alberto Fernández se reunirá con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para evaluar la continuidad de la cuarentena. Y lo que ha trascendido por los voceros gubernamentales es que el aislamiento social preventivo y obligatorio será más estricto. La Argentina, en esa zona, en el área metropolitana de Buenos Aires, va a dar un retroceso en su cuarentena. Va a quitar flexibilizaciones o permisos otorgados a algunos trabajadores, va a restringir muchísimo más la circulación y solamente permitirá, esto igual está por evaluarse en dicha reunión que se concretará el día de mañana, el jueves, permitirá solamente a los trabajadores denominados esenciales circular en la calle. ¿Quiénes son los esenciales? Los médicos, los profesionales de la salud, los profesionales de la seguridad, los policías, los que trabajan en la producción y distribución de alimentos, los medios de comunicación, entre otros oficios y profesiones que son catalogadas como esenciales. Lo que también se está evaluando es restringir las salidas recreativas que estaban hasta hoy permitidas en la ciudad de Buenos Aires durante los fines de semana. Las familias pueden salir 1 hora al día a caminar por una plaza cercana e incluso también a realizar actividad física, tales como caminar, correr o andar en bicicleta. Ignacio, una cosita. A ver, qué interesante lo que nos dice, porque ustedes llevan 98 días de cuarentena. La razón por la que en el Perú esto parece que se va a alzar, el presidente no lo ha dicho, pero ya dio todas las pistas que se va a alzar la cuarentena la próxima semana, es porque el Perú ya no aguanta. El Perú, el 70% de la gente vive con la justa, como se dice, el día a día. Entonces ya la gente está en las calles en plena cuarentena, ya no se aguanta más. ¿Cómo ustedes han aguantado 98 días? ¿Cómo están manejando esta situación? ¿No están saliendo a las calles? ¿No es solamente una cuarentena de nombre, pero que ya se rompió?
La cuarentena durante estos 98 días en Argentina, y yo puedo hablar puntualmente por la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ha mutado. No es la misma hoy, 98 días después, que cuando comenzó. Cuando comenzó se notó un estricto cumplimiento de la norma. Y luego, en la medida en que fue evolucionando la curva y Argentina empezaba a obtener resultados favorables, el gobierno comenzó a dar flexibilizaciones, lo que se llamaba aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzó a llamarse cuarentena administrada, y así el país comenzaba a avanzar de fase 1, fase 2, a fase 3, en algunos lugares a fase 4, y hay algunas zonas, las que están por fuera del área más complicada, más asediada por la pandemia, ya están llegando a la fase 5, es decir, a esa fase de nueva normalidad en la que después de 21 días no se registran nuevos casos. Eso no sucede en el área metropolitana de Buenos Aires, donde la cuarentena va a retroceder. Todavía no se sabe bien con qué nombre va a retroceder, si se va a llamar fase 1, fase 2, porque las autoridades también consideran el desgaste de una población, de una sociedad que lleva 98 días encerrada. No solamente el desgaste psicológico, sino también el impacto que puede llegar a tener en otras patologías diferentes al coronavirus, en la salud personal, enfermedades crónicas no transmisibles. Y el número que las autoridades están revisando, más allá del aumento diario de casos, que en las últimas semanas está registrando récords diarios en el área metropolitana de Buenos Aires, puntualmente en la provincia y en la ciudad, es el avance de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Exactamente, porque se teme llegar a una situación de colapso. Según el último reporte de las autoridades, en este momento el 52% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Es decir, se está lejos del 100%, pero se evalúa que si el crecimiento continúa con la misma velocidad en la que se está registrando en estos últimos días, la situación de colapso se acercaría. Se va a empeorar. ¿Y cómo piensan manejar la pobreza en lo que ustedes llaman las villas, que en Perú llamamos los pueblos jóvenes, las zonas menos favorecidas? ¿Cómo los ayudan con comida? ¿Les dan un cheque? ¿Cómo hacen para ayudar a esa gente? El gobierno ha dispuesto una serie de ayudas estatales. La primera de ellas es la de otorgar créditos que financien el pago de salarios a trabajadores cuyos empleadores no logran cubrir la totalidad de su sueldo. Ahora bien, en los sectores más vulnerables, como recién decía, doctor, los barrios populares, los barrios vulnerables, las villas, se da una asistencia un poco más profunda que la de completar un salario, que es justamente la de reforzar los alimentos. Son alimentos que llegan a los comedores comunitarios situados en los barrios vulnerables e incluso también en las escuelas dentro de los barrios vulnerables, porque muchos niños de esas zonas no solamente se alimentan gracias a los comedores comunitarios, sino también a las escuelas. Y ahí hay un problema, como los niños no van a las escuelas, no están acudiendo a esa bolsa de comida y de alimentos que habitualmente tenían. Por lo tanto, el plan no es solamente dotar de mayor alimentos, sino también de una logística, más personas que se dediquen a repartir esos alimentos casa por casa. Ahora bien, hay un problema, porque los barrios vulnerables en Buenos Aires se convirtieron en grandes focos de contagio por las condiciones de vida desfavorables, ¿no? Estamos hablando de hacinamiento, de falta de agua, falta de infraestructura, cosas que son muy necesarias para cuidarse de un contagio del coronavirus. Y esa es la razón principal por la que en el Perú realmente ha fallado muchísimo de la contención, porque la gente ha tenido que salir y son las condiciones sociales que nos han desnudado, que esta pandemia nos ha desnudado. Pues fíjate qué interesante, Ignacio, y te agradecemos muchísimo esta conversación, porque nos estás haciendo ver cómo cada país tiene su historia, cada país tiene su propia manera de luchar y su propia realidad. En el Perú hemos tenido focos enormes en el oriente, en el norte, en el sur, y ahora ustedes es diferente. Ustedes tienen casi 90% de sus casos en el AMBA, en la área metropolitana de la Gran Buenos Aires, el resto casi no lo tiene. Ignacio, muy agradecido por haber estado con nosotros. Gracias en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Un placer, doctor, y sigámonos cuidando. Y te dejo ahí con Carlito Cardel, que canta mejor que nunca. Chao, Ignacio.